Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo Campus USACH en este martes ya 3 de agosto, donde en esta oportunidad con nuestros académicos de la USACH vamos a analizar lo que fue el reciente debate del bloque Unidad Constituyente de esta noche. Hubo uno previo, eso sí, en la radio en la mañana, pero nos vamos a centrar en lo que fue justamente lo televisado, ¿no? Lo audiovisual, donde aparecía en la prensa hoy en la tarde que este primer debate, van a haber otros, de Unidad Constituyente fue el menos visto de todos los encuentros por primarias presidenciales. Obtuvo solamente 9,5 puntos de rating, muy por debajo de lo que fue la transmisión, por ejemplo, en junio de Chile Vamos y Apruebo Dignidad. Chile Vamos obtuvo el 11,1, Apruebo Dignidad 14 puntos. Y en el que fue en julio, Apruebo Dignidad alcanzó 25 puntos y el de Chile Vamos 29, un poquito más incluso. Y bueno, con este datito, ¿no?, de último momento, vamos a conversar y presentar, por supuesto, a nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Marcelo Mella, politólogo, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, PhD en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Hola, hola, un gusto saludarte. Igualmente. Y nos acompaña la decana de la Facultad de Humanidades de la USACH, doctora en Historia y también postdoctora del IDEA, que es el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Cristina Moyano. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias a ti, gracias a los dos por estar con nosotros para debatir o analizar más bien lo que fue este primer debate. Van a existir algunos más dentro de los días que faltan en este mes de agosto. Y quiero partir preguntándoles del desempeño general como bloque, comunidad constituyente, si los vieron o no alineados, con esta unidad, ¿no?, que está en el nombre del mismo bloque. Y vamos viendo luego el desempeño particular de los precandidatos a la moneda. Cristina, parto contigo. Bueno, yo creo que ayer en el debate fue un debate bastante pobre en términos de propuestas, un debate donde la unidad era discutible, sobre todo en algunos momentos complejos entre Maldonado y Pillana Proboste, pero que básicamente recoge esta idea de haber perdido una oportunidad política en su momento de que esto hubiera participado de las primarias, digamos, legales. Sí. Entonces había allí claramente, digamos, una especie de discusión respecto de cómo se había perdido una oportunidad histórica y por lo tanto histórica en ese momento de haber sido parte del debate, y hoy día tienes un debate al margen, a un debate que va corrido en el tiempo y las diferenciaciones entre los candidatos eran difíciles de ver porque no fueron muy desarrolladas, y segundo, estaban muchas veces tratando de incluirse en el debate del que no participaron. Es decir, y los periodistas también lo hicieron, de decirle, bueno, ¿cuánto se diferencia ustedes? ¿Cuánto tienen respecto del programa de los otros con los que ustedes no pudieron debatir? Eso fue lo que yo vi ayer en el programa, en el debate, un debate pobre en ese plano, pero que también tenía un componente importante, y era ver a la Concertación allí debatiendo. Todos exministros, todos con una tensión entre lograr explicar a la ciudadanía por qué ellos no representan la figura de los 30 años y son otra cosa, y nosotros tendríamos que creerle que son otra cosa. Eso sí, ahí había plena convicción, porque ninguno de ellos se arrepintió de haber sido ni de haber formado parte de los gobiernos de la Concertación, pero eso era lo que estaba allí, era una expresión digamos, deslavada de lo que en su momento fue la Concertación, y deslavado también el discurso de la gobernabilidad, que en su momento representó también la narrativa de Benninger y otros. Gracias, Cristina. Para ti, Marcelo, solo voy a sumar, ya que también lo mencionó Cristina, el rol de los periodistas en este debate.
Sí, mira, yo creo que el debate de ayer, estoy de acuerdo en que hubo un déficit programático importante. Eh, pero mira, partiría diciendo que el debate de ayer no fue ni un choque de globos, es decir, hubo algo de diferenciación, ni un choque de trenes, es decir, Unidad Constituyente sabe perfectamente que está con la soga al cuello y por lo tanto no tiene esa posibilidad de mostrar grandes diferencias porque lo que afronta es una posibilidad eventualmente de una fuga de votación de la antigua concertación o de la antigua nueva mayoría en función de aquellos candidatos que parecen ser los más probables ganadores en noviembre. Y esa expectativa es lo que genera la movilización del voto útil, aquel voto que no tiene mayor fidelidad con ningún referente político y que apuesta como en la hípica a ganador. Entonces yo diría, no fue choque de globos, tampoco fue choque de trenes, pero claramente existieron momentos en los cuales fundamentalmente, como decía Cristina, eh, los candidatos se enrostraron la responsabilidad que cada uno de ellos tiene individualmente como sector en el momento que vive unidad constituyente. Es un poco de catarsis también eso. Ahora, yo diría que también es bueno poner la nota de que una candidatura como la de Narváez claramente mostró una falta de manejo comunicacional. Yo creo que la candidata ha trabajado muchísimo, ella ha enfrentado una situación muy, en términos personales, me imagino que muy dura y políticamente muy dura. Nadie puede reprochar eso, pero claramente ayer se vio primero muy nerviosa y en segundo lugar con falta de manejo comunicacional evidente. En el caso de Jasna Proboste, muchas palabras y pocas ideas, claramente. Y se notó que esta especulación en la que ella cayó al momento de definir su candidatura le pasa la cuenta hoy día porque no tiene el programa terminado. Entonces es muy difícil dar respuesta a definiciones precisas, aunque tenga a Jorge Marshall atrás, digamos, al lado, no sé. Es muy difícil dar definiciones precisas cuando el programa no está cristalizado. Eh, y un candidato que es una gran interrogante, Carlos Maldonado, que inicialmente tenía muy poca votación, pero eventualmente podría ser el destinatario de una votación externa que, dado que el padrón es abierto, permite la entrada independiente, podría intentar influir sobre los resultados de unidad constituyente. Los periodistas ayer me parece que estuvieron en su rol, nada parecido a la puesta en escena de Jadwe con los periodistas. Yo creo que están en su rol. Tenemos que acostumbrarnos a que las y los periodistas en estos debates hagan preguntas incómodas. La responsabilidad no es de los periodistas, la responsabilidad es de las candidaturas de responder de manera precisa y no enojarse porque una pregunta le incomoda. Así que yo creo que estuvieron bien en su rol, un poquito esperable las preguntas, uno sabe por dónde va el interés de cada periodista, pero me parece que en su rol. La sintonía muy baja y eso puede ser también predictor del nivel de participación que tenga la primaria. Exacto, ya vamos a ver La algunos consulta, perdón. temas, claro, algunos temas particulares que están en la agenda de los cuales fueron consultados. A propósito de lo que señalaba de este voto externo, hay una sensación, un pulso, no tanto de las encuestas, sino de las redes sociales, lo que se ve en la ciudadanía, incluso en las calles, pero sí, en la opinión pública, sobre todo, insisto, de la ciudadanía no militante, que hay mucha simpatía hacia la figura de Carlos Maldonado. Hay una incógnita o un signo de interrogación y quizás una sensación del dedo, ¿no? De finalmente ser designada por Michelle Bachelet en el caso de Paula Narváez. Y en el caso de Jasna Proboste, si bien ha sido muy bien evaluada en la presidencia del Senado, le pesa esto de no haber señalado desde un comienzo, ¿no? Que iba a estar presente en esta carrera presidencial. ¿Cómo evalúan también esas posturas y si creen que podría sorprender incluso la figura de Carlos Maldonado o que va a estar en ciertos tercios y que no se dé por ganadora como algunos creen, ¿no? A Jasna Proboste? Cristina. Bueno, yo creo que de los tres ayer, para mi sorpresa, pero lo conocía un poco, el que mejor respondió, el más, digamos, preparado, mostró muchas veces su programa, fue precisamente Carlos Maldonado. Ahora, todos sabemos que esta elección
es una elección donde va a participar muy poca gente y donde mayoritariamente van a participar los militantes. Y ahí entonces la figura de Carlos Maldonado tiene poca posibilidad. O sea, es cierto que ha estado unas adhesiones de simpatía, pero son adhesiones de simpatía que si uno lo mira en las redes sociales, son simpatía de Carlos Maldonado se quedó solo, Carlos Maldonado, y hay yo voy a acompañar a Carlos Maldonado, no sé si son simpatía expresa a las posiciones políticas que representa el Partido Radical, el Partido Radical Socialdemócrata en este proyecto. Creo que el gran problema de unidad constituyente hoy día, para definir estas candidaturas, es de qué manera se configura esta dinámica de participación, porque todos son representantes de partidos, quienes van a votar en estas elecciones son mayoritariamente los militantes, irá algún otro que independiente, pero no los 6 millones que no fueron a votar, eso no van a ir, no son todos los votos que se va a llevar unidad constituyente, y ahí pesan las máquinas partidarias, y pesa, digamos, cómo se movilizan en ese plan. En segundo lugar, creo que efectivamente a Paula Narváez le pesa el haber sido democráticamente electa, ¿cierto?, por Michelle Bachelet. Yo no discuto el liderazgo de Paula Narváez, pero digamos, yo no reconozco en ella una trayectoria en el Partido Socialista descollante. Había bastante más socialistas importantes, pero bueno, ella fue la electa por Michelle Bachelet. Me parece que eso fue una muy mala opción, tomar, digamos, eso que como una decisión a priori. Y en el caso de Yanna Proboste, me parece que allí están donde están la mayor cantidad de problemas, porque la democracia cristiana está tratando de imponer, después de haber, digamos, no querido participar de este proceso, de haber bajado la candidatura de Jimena Rincón, de querer imponer por la vía de las encuestas que todos sabemos son bastante poco predictivas en el último tiempo, una candidatura sin que se compita. Entonces, la fijación de este mecanismo de una primaria, de una consulta ciudadana, no va, o sea, si la primaria gana poca gente, una consulta ciudadana va a convocar a los militantes. Y yo creo que entonces allí la pelea va a estar entre Narváez y Proboste, entre los militantes del Partido por la Democracia y el Partido Socialista. Ahora, sabemos que hay sectores del Partido por la Democracia que están apoyando o que se trasladaron su apoyo a la candidatura de Yanna Proboste, no necesariamente porque haya identidad programática, sino que también por esta idea de que la evaluación positiva de la figura de Yanna pudiera generar una adhesión ciudadana mayor. Eso es lo que yo veo, pero no creo que el único candidato, digamos, que de alguna u otra manera tiene una legitimidad de mayor es Carlos Maldonado, es el candidato del Partido Radical, lo definieron en sus propias normas, ¿cierto?, con su pleno, etcétera, y hay unas candidaturas impuestas, y creo que eso molesta a la ciudadanía, molesta incluso a los militantes de Unidad Constituyente, y te lo digo con convicción, porque yo soy militante de esa coalición. Entonces, bueno, es una situación compleja, va a ocurrir, pero yo creo que se va a definir en ese plano, en el plano de lidiar entre una muy buena percepción en la prensa, digamos, en la encuesta, versus las maquinarias partidarias y lo que puedan movilizar en ese contexto. Pero que esto vaya a trascender a la ciudadanía y que Carlos Maldonado se lleve una gran votación de todos los que han escrito memes sobre él y que lo quieren porque fue el único que se quedó solo allá en el server esperando inscribir la primaria, no creo que eso sea así. Claro, es muy inocente, muy naif creer eso. Marcelo, tomando en cuenta lo que decía Cristina y considerando que quizás para esta ciudadanía, sobre todo si nos acercamos un poco al bloque de Apruebo Dignidad, quizás el Partido Socialista propiamente tal es más afín, mucho más que la democracia cristiana, que ha sido mucho más castigada por lo que significa históricamente, o al menos en el periodo de la concertación o ex nueva mayoría.
Y ese es el gran peso que tiene Jasna Proboste, no en cuanto su figura sí tiene una trayectoria política destacada. ¿Cómo ves justamente, porque por un lado, lo decía Cristina, Narváez tiene este contrapeso de la democracia, como señalaba, ¿no? De haber sido designada con una carrera no tan lucida como la de Jasna Proboste, pero a Jasna Proboste para muchos le pesa su partido. Si analizamos nosotros el proceso de unidad constituyente no a partir de la relación entre los partidos, la relación horizontal en los partidos, ¿sí? No más bien en la capacidad de movilización electoral de los partidos, que es realmente el gran problema de la centroizquierda, es decir, que buena parte de la militancia hoy día se encuentra encabritada y no responde necesariamente a las directrices de las cúpulas partidarias, y por otra parte el mundo de electores y electoras que ha tenido desde 1989 un comportamiento más o menos consistente en favor de la oferta política de la centroizquierda, hoy día no está votando por la centroizquierda. Esa es la gran tragedia del bloque político, no haber hecho los cambios a tiempo para poder evitar que este derrumbe de la movilización electoral se concretara. Hoy día está materializada. Entonces, no hay un escenario óptimo, ideal en absoluto. Siendo conservador, uno podría decir que la participación en esta consulta de unidad constituyente no debiera ir mucho más allá de los 500.000 votos, entendiendo que los 500.000 votos, 600.000 votos, es el 50% de lo que tuvo el sector en la última elección de parlamentarias a nivel de Cámara Baja. Si vota más gente que eso, entonces se está produciendo, a mi entender, una instrumentalización de la consulta de unidad constituyente por parte de bloques externos. Y lo que está ocurriendo es que están llegando o van a llegar a votar eventualmente personas que son parte de otros sectores para influir en el resultado de la consulta de unidad constituyente. Claro. Yo no descarto nada en este escenario, porque en primer lugar estamos hablando de números pequeños. 300.000, 400.000, 500.000 votos hace que 30.000, 40.000 votos sean tremendamente influyentes. Si hay un acarreo de 100.000 votos de bloques externos a unidad constituyente, esto puede ser determinante para que un candidato que no es el más fuerte de cara a noviembre gane en esta consulta, de manera a dejar aún más despotenciado al bloque político de unidad constituyente. En la medida que Unidad Constituyente dejó pasar la oportunidad de las primarias legales, donde si yo voto, por ejemplo, por apruebo dignidad, estoy inhabilitado para votar simultáneamente por Unidad Constituyente, estoy abriendo puertas con padrón abierto para que voten personas que el corazón lo tienen en otros sectores políticos. Entonces, creo que estamos en presencia, y yo lo digo a riesgo de ser temerario, digamos, pero yo creo que estamos viviendo los últimos momentos de esta unidad de actores que tuvo un protagonismo tan importante para el desarrollo político del país como hacer la transición, con sus zonas grises, con sus blancos y negros, pero tuvo un protagonismo importante, pero hoy día definitivamente creo que lo que se va a demostrar en la consulta es la incapacidad de generar movilización electoral, aumentado esto por esta situación de consulta que permite incluso intervenir desde afuera en los resultados finales del sector. Vamos a hacer la primera pausa en este campus USACH. Vamos a ir a la música, quizás recordando, como decía Cristina, a Carlos Maldonado. Vamos con los Bunkers. Esto es Bailando Solo. Bueno, quiero recoger un poco las palabras de Marcelo Omella en torno a esta transición a la democracia que se vivió en la primera década de los 90. Muchos hablan que también se está viviendo una transición política ahora, no solo por lo que significó el estallido social y el consiguiente proceso constituyente, que ya está establecido, aún no comienza a redactar propiamente tal la Constitución, pero está generando las comisiones para ello, para poder funcionar. Y en ese sentido también, obviamente, los partidos políticos están buscando, ¿no?, tener más sintonía con la gente. Y quiero comentarles una entrevista o unas declaraciones que hizo Natalia Pergentili, la nueva presidenta del PPD, acá en Radio USACH,
dijo que justamente los partidos políticos, como los conocemos hoy en día, tienen fecha de vencimiento. Y en ese sentido también dijo que todo esto de lo vertical, lo cerrado, ¿no? Es lo que tiene que caducar. Y en ese sentido, claro, tener un poquito más de relevancia en ese sentido con ser más horizontales, por lo tanto también más flexibles. Y dijo que justamente esta falta, ¿no?, de sintonía tiene que ver, o estas desconexiones, dijo Pergentile, no son a propósito, son parte de creer que avanzar en una agenda de transformaciones es lo único que margina la desigualdad. Y ella dijo que cree que la desigualdad es también de trato, de género, y que eran menos percibidas por la clase política. ¿Cómo ven estas reflexiones viniendo desde el PPD y pensando también cómo la DC, el Partido Socialista o el Partido Radical han buscado, no sé si con mucho éxito, renovarse en esta sintonía con el espíritu también, no solo de lo que fue el estallido social, sino lo que está buscando esta sociedad? Marcelo. Sí, mira, yo creo que hay que distinguir entre los problemas que son propiamente de los partidos chilenos y los procesos más globales de carácter internacional. Desde el punto de vista internacional, no cabe ninguna duda que los partidos en el mundo hoy día, incluso las democracias más avanzadas, se encuentran en un momento de crisis que algunos definen como terminal. Hay un par de grandes publicaciones en las ciencias sociales que hablan de la muerte de los partidos y, de paso, con una severa crisis de la democracia a propósito de la muerte de los partidos. Entonces, no toda la crisis de los partidos tiene que ver con lo que han hecho los actores políticos en Chile. Pero hay otra parte en donde sí, los partidos chilenos tienen un alto nivel de responsabilidad por la tendencia a cuotear toda la institucionalidad política en Chile. Creo que lamentablemente el lado gris de este proceso de transición en Chile, que muchos vieron durante la década del 90 como un proceso ejemplar y que de manera muy ciclotímica, luego de 10 años de los 90, parece ser precisamente un modelo a no seguir. Entonces, más allá de esas opiniones un poquito extremas, yo diría que los partidos chilenos lamentablemente perdieron esa conexión necesaria con las bases sociales, dejaron de entender, de leer la sociedad, y entonces en buena medida fueron sorprendidos los partidos por el estallido social, y también fueron anteriormente sorprendidos por las protestas estudiantiles. El problema no es tanto que hayan sido sorprendidos, sino que no tengan capacidad de respuesta, no tengan voluntad de responder. Porque piensen ustedes que las protestas del año 2010 al 2015 recién tienen una respuesta de la clase política el año 2018, con la ley del sistema de universidad estatal y educación superior. O sea, estamos hablando de, iniciado el conflicto en 2010-2011, estamos hablando que recién en 2018. Hoy día estamos hablando del cuarto retiro, que eventualmente va a dejar a personas sin jubilación. Y yo me pregunto cuál es la urgencia que tiene en el Congreso el diseño de un nuevo sistema de fondos de pensiones para Chile, porque hay gente que va a quedar en el aire aquí. Quiere sacar Entonces, una ley corta. pero discutir esto al calor de una elección me parece que es la peor manera de discutir una política pública que debe ser una política de Estado, un sistema que dure en el largo plazo. Entonces, me parece que hay una miopía o hay una inmovilidad de la clase política, sobre todo los partidos tradicionales, que yo no sé si los partidos emergentes, particularmente el Frente Amplio, va a tener la capacidad de convertirse en una coalición, en un bloque ascendente que sea capaz de responder también a esas demandas, que son demandas acumuladas. Los chilenos y las chilenas ya no tienen paciencia, ya no tienen tolerancia. Cualquier político o política que camine por las calles o vaya a una manifestación es funado. Entonces estamos en una situación crítica en Chile respecto de la legitimidad de la clase política, entendiendo que hay también una crisis de los partidos a nivel internacional. Bueno, a Boric y a la misma Yana Proboste, ¿no?, le sucedió eso de ser funado en las calles. Cristina, ¿cómo ves justamente esta situación, ¿no?, de lo que está sucediendo con los partidos políticos tradicionales en nuestro país? Bueno, yo comparto con Marcelo esta crisis respecto de la crisis internacional que están viviendo los partidos tradicionales, que ponen en riesgo efectivamente la democracia como la hemos conocido hasta hoy día, ¿cierto?
Creo, eso sí, que lo que ha venido ocurriendo en Chile, lo que ocurrió durante 20 años, fue un anquilosamiento de la élite partidaria con poca capacidad de renovación, con poca capacidad de renovación, podríamos decir, vertical, es decir, que actores de los movimientos sociales pudieran ser, eso siempre ha ocurrido, digamos, en los distintos partidos políticos, que se reclutan y pasan, digamos, a formar parte de cuadros políticos. Eso durante la década de los 90 y en la década siguiente casi no ocurrió. Y por lo tanto la élite política chilena en todos los partidos digamos, renovó de manera horizontal. Y esa forma de renovación es una forma muy, digamos, intraelitaria y que, entre otras cosas, una falta de conexión, de capacidad de lectura, de capacidad de interpretación de efectivamente lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Y eso le pasó a todos los partidos políticos tradicionales, desde la derecha hasta la izquierda. Incluso yo lo creo también al Partido Comunista. En el sentido de un desajuste entre lo que los partidos vivían al interior y cómo se repartían, digamos, sus espacios de poder y lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Lo que vivimos el 18 de octubre es una expresión de aquello, pero también las políticas que se han tomado post 18 de octubre y pandemia son políticas que demuestran este desconocimiento de las demandas que estaban instaladas en la sociedad chilena y que no son nuevas. O sea, si uno revisa los escritos, digamos, de intelectuales desde los 90 hacia acá, las demandas estaban instaladas hace bastante tiempo y las críticas del sistema estaban bastante tiempo. Y uno puede decir, bueno, ¿dónde está la miopía? No es solo miopía, es una burbuja, es una élite que se autorreproduce y que no se vincula verticalmente con los movimientos sociales, siempre va a tener ese problema, digamos, de no poder estar leyendo la sociedad de una manera similar a una mayor cantidad de personas. Ahora, esa fue, a mi juicio, una decisión de la coalición gobernante en los años 90. Fue una decisión, digamos, política, digamos, desvincular, transformar la política en una actividad profesional y desvincularla de los movimientos sociales. Creo que el Frente Amplio tiene un desafío, pero el Frente Amplio tiene un gran problema y es la capacidad que tiene de mantenerse unido, de crear fuerza política unificada. El Frente Amplio tiene lo que ha tenido muchas veces la izquierda, digamos, que ha nacido y es su tendencia a la autodestrucción, a la incapacidad de formar alianzas que se mantienen en el tiempo. Y lo hemos visto cómo se fue desgreñando el Frente Amplio, Convergencia Social y RD en distintos grupos en muy poco tiempo, más allá de que haya ganado Boric. O sea, tenemos un sinfín de partidos que constituyen, o sea, de agrupaciones que constituyen el Frente Amplio y que no han logrado, digamos, articularse en coaliciones estables en el tiempo, o en alianzas, perdón, en el tiempo. Marcelo, ¿tú quieres agregar algo? Sí, mira, algo que se me quedó, quizás sería bueno decir que la alternativa que muchos ven hoy día como la forma de resolver esta crisis de representación de los referentes tradicionales es una falsa alternativa, la alternativa del mundo independiente. Toda la evidencia internacional comparada muestra que las democracias que se apoyan en candidaturas independientes aumentan la fragmentación en el Congreso y aumentan la complejidad para el gobierno que venga, del color político que venga. O sea, se mejora la representatividad a costa de la eficiencia de un futuro gobierno. Estamos en un contexto de crisis social, económica por la pandemia y además de profundo malestar de la sociedad chilena. Lo que el país necesita es un futuro gobierno que pueda tener la legitimidad y la eficiencia para hacer la tarea que hay que hacer en el país. Y en ese sentido, no basta, nunca basta, pero ahora menos que nunca, basta con ganar la presidencial. Si quien gane la presidencial, el bloque político que gana la presidencial, tiene
una coalición minoritaria de respaldo en el Congreso va a estar en serios problemas. Y va a estar en serios problemas no solo porque a Piñera, en las dos oportunidades, el que la coalición parlamentaria lo haya abandonado significó el desplome del gobierno y la paralización del gobierno, sino porque, independiente del color político, eso deja al gobierno expuesto no solo al parálisis, sino también a los ataques de la oposición, que puedan ser fatales para las tareas de largo plazo que el país tiene que asumir. Aquí vamos a tener nosotros unas cifras de inflación en algunos años hacia adelante que no se va a resolver rápidamente. Vamos a tener números de desempleo y de empleo informal que tampoco van a ser una solución de una receta de pocos meses. Entonces, ¿de qué manera esta elección va a permitir generar las condiciones políticas para enfrentar los desafíos del país? Eso está por verse. No basta, en esta elección menos que nunca, no basta con ganar la presidencia, sino contar con un bloque político que tenga esta necesaria mayoría o capacidad de construir acuerdos en el Congreso. De lo contrario, la crisis se va a perpetuar. Nosotros somos vecinos los argentinos, deberíamos saber que las crisis no necesariamente son en V, sino a veces pueden ser una larga crisis. Con Cristina tenemos una formación común de profesores de historia, y hay un libro argentino que se llama, es muy famoso, que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. Bueno, los argentinos acostumbran a vivir en crisis largas. Nosotros tenemos esta idea falsa de que las crisis implican un rebote inmediato. Eso no necesariamente tiene que ser así. Con esas palabras vamos a la última pausa en este campus USACH, vamos a la música y regresamos para seguir conversando sobre el devenir de los partidos políticos, la centroizquierda, a propósito del debate de anoche de Unidad Constituyente. Vamos con David Bowie, Last Dance. Bueno, respecto a lo que decía la nueva timonel del PPD, Natalia Pargentili, lo planteaba también Marcelo Mella con este tema de las candidaturas independientes que están de moda de alguna forma, y esta reproducción, autorreproducción, ¿no? De forma horizontal, cerrada también, que ha tenido históricamente los partidos políticos. Quisiera preguntarles qué rol juega, a juicio de ustedes, la misma convención, los constituyentes propiamente tal, en esta renovación. ¿Cuántos políticos, políticas, parlamentarios, parlamentarias podrían eventualmente salir de ahí? También tomamos el caso que, si bien Fabiola Campillay, digamos, es una de las víctimas más emblemáticas del estallido social, busca ser candidata al Senado, en este caso por la lista del pueblo. La lista del pueblo también representa a las bases, ¿no? A lo que solemos llamar el pueblo, a propósito del estallido, con una organización bastante excepcional. Me gustaría que, si bien, claro, no tenemos la perspectiva, no tenemos todavía un tiempo considerable para analizar lo que va a ser o cómo va a impactar la convención, reconociendo lo inédito, lo histórico, lo paritario, lo simbólico y todo lo importante que va a salir de ahí. Me gustaría conocer sus opiniones en el ámbito de organización política. Cristina. A ver, en primer lugar, ¿cuántos parlamentarios van a salir de la constituyente? Pocos, porque hay una normativa que les impide ser electos en lo inmediato, digamos, Claro, por la terminada la fase. Sí, constituyente. por los Sí, tiempos. sí, hay un tiempo, digamos, que Sí. no ser Para estas candidato. elecciones sí, claro. Exactamente. En segundo lugar, yo tengo una discrepancia respecto de si la lista del pueblo constituye efectivamente una programática efectiva. Yo creo que la lista del pueblo es una alianza pragmática que reúne, digamos, básicamente un conjunto de dirigentes territoriales, sociales, etcétera, que comparten por sobre todo un diagnóstico, ciertas rabias, digamos, exclusiones que les han permitido, digamos, posicionarse frente a la opinión pública. Más yo no he visto en la lista del pueblo una programática. O sea,
yo respeto mucho a Fabiola Campillay, lo que le ocurrió, etcétera, pero que tú te conviertas en la líder de un movimiento por haber sido víctima de derechos humanos, de la violación a los derechos humanos, no es necesariamente un camino tradicional. Y no digo que no lo pueda hacer, lo que digo es que hay, digamos, un sector de dirigentes de izquierda o que se identifican con la izquierda, pero no con la izquierda partidista, que han recogido ese malestar, esa rabia, esas dinámicas de exclusión, pero que yo no veo que sean todavía capaces de articularse en un proyecto programático. Vamos a ver si eso efectivamente se convierte en programático, si se instalan ciertas visiones de sociedad, institución que vamos a tener. Y eso todavía está en una tierra de incertidumbre de que eso efectivamente ocurra. Ahora, yo sé que la lista del pueblo está pensando en llevar una lista parlamentaria, pero también eso puede ser una ilusión del efecto de la elección constituyente. Yo ahí tengo, por lo menos, digo, no tengo una certeza de que se haya construido una unidad programática. Es una suma de no más tal cosa, no más tal cosa, no más tal cosa, suma de visiones, de críticas a la sociedad que no sé si se resuelven esas críticas de la misma forma. Y es ahí donde va a estar el punto central. Eso es lo que puedo decir sobre la pregunta que me indicaste. Marcelo, considerando Sí. el calendario electoral que precisa muy bien Cristina, ¿qué porvenir le ves a algunos o algunas constituyentes tomando o no la lista del pueblo? Sí, mira, yo creo que lo importante acá, Daniela y Cristina, es eh, estar de acuerdo en que el proceso en Chile va a ser un proceso que va a transcurrir probablemente durante todo el próximo año y quizás 2 años más si se prorroga el tiempo de funcionamiento de la convención, como un proceso político impulsado por dos motores. Uno, que debiera dar cuenta de los problemas más inmediatos, de corto y mediano plazo, que es el futuro gobierno y la correlación que surja en el nuevo Congreso, que va a ser el último Congreso y el último gobierno, que va a estar regido por la Constitución heredada de la dictadura. Por lo tanto, va a tener una cierta tensión o cuestionamiento con lo que pueda resultar de la convención. Y por otra parte, el trabajo de la convención, que es un trabajo que deberá estar orientado a largo plazo. Y aquí hago esta distinción porque meter en la contingencia o que la convención se ocupe principalmente de responder a situaciones de contingencia, yo creo que es alienante para la propia convención porque instala conflictos que van a dificultar o que van a elevar los costos de acuerdo para los temas que son realmente importantes para ese espacio político como es la redacción del nuevo texto fundamental del país. Entonces, podría ser bastante perverso que tuviéramos una vocería sobre contingencia permanentemente de la convención, como al mismo tiempo del color político que resultara el próximo gobierno, podría ser muy complejo que el futuro gobierno intente pautear de alguna manera el trabajo de la convención. Son espacios políticos distintos, que tienen perspectivas distintas y que tienen desafíos también que uno puede identificar claramente como distintos. Creo que lo que dice Cristina es correcto respecto a la lista del pueblo. La lista del pueblo es una expresión de política a nivel territorial. No sabemos si existiera la posibilidad, que no existe todavía, de llevar una lista de independientes para la próxima elección parlamentaria, que no se ve tan fácil eso, ¿eh? Y no sé si es tan bueno para el país también, porque al fin de cuentas lo que en el fondo uno puede, digamos, extraer de las declaraciones de la lista del pueblo es que quieren ser partido político, de alguna manera que refunda en práctica, digamos, que tengan la capacidad de refundar práctica, pero en este momento esa convergencia programática no existe y son solamente una expresión de política local. Queda por ver si la sumatoria de convencionales permite
que ese espacio político construya una votación mayoritaria a nivel nacional, no territorial local. Es decir, no podemos tratar de sacar de una mera agregación de votaciones una votación orgánica a nivel territorial nacional, porque creo que no tenemos evidencia para eso, y con todas las divisiones que ha tenido la lista del pueblo, incluso las agresiones que han tenido ciertos grupos unos con otros, me parece que todavía le falta tiempo a ese espacio político para hacer realmente un bloque, una alianza o un partido. Absolutamente. Para finalizar, redondeando lo que comentábamos al inicio, algo decía Cristina, ¿no? Que quizás el mejor desempeño que tuvo este bloque de unidad constituyente fue el precandidato Carlos Maldonado, al menos en términos comunicacionales, de cierta también solidez en su programa, ¿no? En todo el nivel de lo que él propone para un eventual gobierno. Marcelo, ¿tú te la jugarías o hay alguien dentro, no sé si mismo Carlos Maldonado o Proboste o Paula Narváez, de lo que fue este primer debate de unidad constituyente, el mejor desempeño, considerando todo lo que señalaron, ¿ah? Yo estoy de acuerdo, creo que Carlos Maldonado tuvo respuestas más precisas, quizás por su formación de abogado, por la experiencia que tuvo como ministro. Digamos que muchas preguntas o varias preguntas fueron por el lado del área de justicia, por lo tanto tenía un juego de piernas para moverse bien ahí. Definitivamente me parece que Jasna Proboste le va a costar sacarse la sombra de los poderes fácticos de la antigua concertación, y tengo una cierta intuición de que la candidata del Partido Socialista no va a tener una importante votación socialista. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto es muy difícil pronosticar. Las encuestadoras han fracasado rotundamente por una cuestión de diseño muestral, o sea, metodológica, pero también porque en un horizonte de padrones abiertos o voto voluntario es muy difícil pronosticar qué puede ocurrir en padrones abiertos o en voto voluntario. Así que creo que es interesante, pero creo que más allá del resultado en particular, Daniela y Cristina, lo que importa es mirar cuánta gente vota en la consulta de unidad constituyente, y si efectivamente el rango de participación es 500, 600 mil votos, hay que tener a la vista que el estándar que pone Chile Vamos es 1.300.000 votos, Apruebo Dignidad es 1.750.000 votos, y los presidentes en Chile se eligen con un rango de 3 millones a 3 millones y medio. Entonces, podríamos tener en el momento de la consulta, si ese es el nivel de votación, a priori un pronóstico con cierto nivel de certeza respecto de que la segunda vuelta no va a tener a la centroizquierda como protagonista. Bueno, con estas palabras del politólogo y académico de la Facultad de Humanidades de la USACH, Marcelo Mella, y por supuesto la decana de la Facultad también de Humanidades, la FAU de la USACH, Cristina Moyano, despedimos este campus USACH en esta noche. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Sé que están muy ocupados, así que gracias también por compartir con toda la comunidad, no solo el plantel, todos los que nos ven y nos escuchan a través de YouTube de Radio USACH y la 94.5 FM. Muchas gracias por el análisis, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, que estén bien. Chao. Y nos despedimos con música, nos vamos con Blur. Esto es Coffee and TV. Que estén muy bien, buenas noches.